Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast presentado y realizado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas me escucháis a través de las redes sociales, de Twitter, de Facebook, de mi página web Historia con Sentido y en esta ocasión una vez más de catedralanglicana.es en colaboración con la historia que estoy relatando un poco sobre los círculos de Juan de Valdés y sus discípulos. Hoy cerramos los círculos de Juan de Valdés con Miguel Ángelo. Nos había dejado Victoria de Colonna preparada la historia y la retomamos después de recorrer la gran vida de Victoria Colonna. Creo que es importante comenzar con lo que ella narró de Miguel Ángel. Dice así: cuando lo conocí, a Miguel Ángel, ninguno de los dos estábamos en edad en que los corazones corren libres sin sentir las férreas ligaduras de la razón, su lastre, su efecto disolvente, su injerencia disuasoria, su prudencia o su miedo, suma de todos los miedos enclaustrados en la experiencia. No, nada de eso. Yo ya desgraciadamente viuda, pues amé a mi esposo Fernando, el batallador, el valiente y aguerrido general de Carlos V, más de lo que yo misma pude imaginar. Aún estoy de duelo por aquella pérdida inconsolable. Sé que le puede resultar algo relativamente lógico a quien no me conozca. Una mujer joven, casada por poderes de niña, que va descubriendo el amor junto a su esposo, del que acaba profunda y felizmente enamorada, y que al perderlo, cuando más firme y fuerte y satisfactorio era ese amor, siente tal desgarro que ya nunca curará. Herida abierta de la que emana el deseo a borbotones y que recogida en sí misma, en su propia desesperación, no sigue ya teniendo motivo para seguir viviendo, salvo la total entrega y dedicación a un consuelo mayor, el que Dios proporciona. Su promesa de la vida futura y con ella la ilusión de recuperar un día a aquel a quien se amó hasta el extremo del llanto jubiloso. Pero para aquel que me conozca le será difícil conciliar la impresión que sobre mí tiene mi perspectiva dialéctica de la vida, mi lucidez inquisitiva, mi espíritu polemizador e irremediablemente curioso, con la de una mujer aparentemente convencional en quien ha hecho presa esa enfermedad en la razón que es el amor. Sí que es inverosímil. No obstante, aquellos que me frecuentan saben que la paradoja es aparente, pues mi pasión por la vida, por el conocimiento, por la belleza, no me impide, dado mi carácter romántico, esta veleidad contradictoria que en mí se resuelve e ilustra más que en ningún esfuerzo introspectivo y analítico, con el ejemplo vivo de mi relación con él, con Michelangelo. Il mio bambino, eternamente adolescente, ese hombre que, si lo fue, participó más que ninguno en lo divino, de esa divinidad clásica, del Olimpo, que Cristo, en quien creo y a quien busco, me perdone. No son ni Petrarca ni Dante, pero suena casi igual. La firma está a la altura creativa. Es un escrito de Victoria Colonna. Podemos decir que, al oír lo expuesto, que Victoria y Miguel Ángel eran cómplices en una relación donde el espíritu, la cultura, la literatura y el arte y un afecto muy controlado se juntaban. Esa atracción casi hipnótica
que Miguel Ángel sentía por Colonna le animó a conocer los círculos de Valdés como una realidad más del artista en su admiración y amor ilimitado que siempre por ella. Miguel Ángel Buonarroti nació en Caprese, cerca de Arezzo, en la Toscana de Florentina. La Toscana es la región donde está Florencia y donde está Pisa, donde está Carrara, es deslumbrante. La Toscana y Florencia son sitios absolutamente deslumbrantes. Él nació el 6 de marzo de 1475. Se formó en Florencia sintiendo una profunda inclinación por la escultura, y el aprendizaje de este arte estaba también muy relacionado con el dibujo y la pintura, puesto que el trabajo del cincel exigía muchas veces realizar bocetos y perspectivas para la realización de las obras. En 1488 entró como aprendiz en el taller de los Ghirlandaio. Los Ghirlandaio más famosos son Domenico Ghirlandaio, que vive de 1448 a 1498, y Davide Ghirlandaio, que vive de 1452 a 1525. Después de estar de aprendiz en este taller de pintura, pasó al Jardín de San Marcos, donde los Medici habían acumulado muchas estatuas romanas que servían de modelo para los que se iniciaban en el dibujo y en la talla. Estos tenían como una especie de beca donde iban los artistas florentinos a aquel jardín y ahí iban aprendiendo, y luego las obras que hacían pues se las quedaban las más de las veces los Medici. Hay que tener en cuenta que los Medici mandaban mucho y eran muy poderosos desde su Florencia. Y en el arte escultórico se inició con Bertoldo de Giovanni. La parte, aunque él estaba en el taller de los Ghirlandaio, los Ghirlandaio también trabajaban y enseñaban en este Jardín de San Marcos que os he dicho, pero en el taller, por decirlo de alguna manera, aunque era una cosa así con unos toldos y exterior, ¿no? Podemos ahora, no es unos talleres de estos en una nave industrial con su tejadito, aire acondicionado, no, esto es a las inclemencias del tiempo. Y en el arte escultórico, como os digo, se inicia con Bertoldo de Giovanni, que vivió entre 1420 y 1491, que era un anciano discípulo de Donatello. Donatello había vivido entre 1386 y 1466, y con cuya formación, con la formación que le da Bertoldo de Giovanni, se convirtió en el mejor escultor de todos los tiempos. Con esta formación en el Jardín de los Medici, consideró ya que la escultura era el arte supremo. Entre sus primeras obras conocidas de Miguel Ángel se encuentran unos relieves de la lucha de centauros y lapitas, inspirados en los sarcófagos romanos. Ya en estos años el virtuosismo artístico era tal que se cuenta que una estatua suya fue vendida como si fuese del periodo romano clásico, y el engaño fue pronto revelado, pero el comprador, que era el cardenal Rafael Riario, que vivió entre 1461 y 1521, pues lejos de indignarse, se convirtió en mecenas del joven artista florentino. Las figuras de Buonarroti poseen una intensa fuerza y se presentan como paralizadas por una tensión que parece venir de dentro de ellas. Siempre hubo en su creación escultórica una obsesión por el cuerpo humano, algo paradójico, pues siempre fue un misántropo y solitario, y con muy malas relaciones familiares y afectivas. Si atendemos a sus afectos, vemos que la anatomía masculina aparece en su arte como la más alta creación. Incluso las figuras femeninas, menos numerosas, muchas revisten en rasgos masculinos. En sus primeras obras, el maestro en ellas realiza como una reacción frente a los acontecimientos históricos que vivió directamente y que determinaron su carrera. En el año 1492, Savonarola, que vivió entre 1452 y 1498, comenzó con sus predicaciones, muchas de ellas violentas,
contra el lujo y la corrupción que reinaba en Florencia. Como consecuencia de todos los vicios, las prédicas del dominico hicieron mucha mella en el espíritu de Buonarroti, que vemos cristalizó luego con Colonna y con los círculos de Valdés. Lorenzo el Magnífico tuvo claro pronto la valía del joven y lo apadrinó, introdujo en el grupo más selecto de los intelectuales, donde estaban Angelo Poliziano, Giovanni Pico de la Mirandola y Marsilio Facinio. Este último fue el artífice de la resurrección del platonismo en unión con el cristianismo. Tras la muerte de Lorenzo el Magnífico, que vivió de 1449 a 1492, Carlos V invade Italia, obligando a los Medici a huir. Con ellos, el escultor pasa de Florencia a Venecia, a Bolonia y de nuevo a Florencia. La muerte de Savonarola, el fraile ajusticiado en Florencia en 1498, cautivó y conmocionó profundamente a Miguel Ángel. En 1496 el maestro visitó Roma por primera vez, donde permaneció 5 años, la ciudad de los papas en pleno pontificado de Alejandro VI, que vive de 1431 a 1503, el fastuoso Borgia, que se había convertido en el centro de atracción de todos los artistas que obtenían generosas perspectivas de mecenazgo y de celebridad. De esta época, para demostrar su valía, realizó uno de los iconos más creativos y más eternos, que es la Piedad que se encuentra en el Vaticano. Retorna en 1501 a Florencia, ha sido ya ejecutado Savonarola y una serie de reformas han consolidado la República que tanto dominio han intentado consolidar pese a las maniobras de los Medici que pretendían perpetuar el principado. El artista, pese a haber sido protegido por la familia ducal, se identificó con el orden republicano creyendo que era un orden político en libertad, y fue en esta época cuando mayor compromiso político expresó en sus obras. Nada más llegar se le encargó, por la fama que traía de Roma, la escultura de David, vencedor de Goliat. David, este es el mensaje que debemos entender, representa a la República, vence a Goliat, que son los Medici. La talla es de proporciones ciclópeas, estaba destinada a colocarse en lo alto del domo, de ahí su tamaño enorme y la desproporción a veces de sus manos, que las vemos más grandes, porque como las íbamos a ver de casi 80 metros más abajo, tenía que guardar una relación para que el ojo la viera en un tamaño uniforme. Al final, la talla entusiasmó tanto a los florentinos que le impusieron en una comisión en la que estaba Leonardo da Vinci que la obra permaneciese a la altura del suelo en la entrada del Palacio Vecchio para que la apreciaran todos los florentinos y todos los visitantes que pasaban por aquel enclave. En 1505 Miguel Ángel volvió a Roma y el Papa Julio II, que vivió entre 1443 y 1513, le encomendó su sepulcro, pero pese a la ilusión del escultor, todo en relación con esta obra fueron frustración y demoras al ser enviado por el citado Papa a Bolonia. En 1508 vuelve a Roma, no pudiendo realizar el obsesivo sepulcro donde ya había proyectado el Moisés, porque le ha sido encargado el proyecto de los frescos de la cúpula de la Capilla Sixtina. A ella se dedicó hasta 1512, creando más de 300 figuras. En 1513 es nombrado Papa Juan de Médicis, hijo de Lorenzo el Magnífico, y la familia ha recuperado el poder en Florencia en 1512 gracias al apoyo de las tropas del emperador, y el Papa León X quiso conmemorar este éxito mediante una serie de grandes proyectos arquitectónicos que le encomendó a Miguel Ángel. Se trató del conjunto de San Lorenzo, con la fachada y exterior de la iglesia, que solo se proyectó, está todavía sin realizar esa fachada, las tumbas mediceas, que están sobre todo la tumba
de Giuliano, que se conserva ahí en Magnífica, y la Biblioteca Laurenciana con su escalera de acceso. Con estas obras el maestro fue apartado de la tumba de Julio II, ya que los que mandaban eran los Medici y estaban enfrentados con la familia de Julio, que era la familia de la Rovere. En 1500, bueno, si vais a Florencia, las cosas que hay en Roma son extraordinarias, pero las tumbas medicias de San Lorenzo de Medici, la escalera cuando uno la ve, la escalera de acceso a la biblioteca, es tan la sensación de perfección de irreal que parece que has entrado en una estancia etérea. O sea, parece que lo que estás viendo es dibujado, que no es real. Y te acercas a la escalera, la tocas y evidentemente es real. Pero tienes una sensación casi hipnótica cuando ves esta escalera, y cuando entras en la biblioteca y ves lo que fue la preocupación de los Medici por la cultura, por los libros, por todo, pues es emocionante, es para echarse a llorar. Viendo tanta belleza yo creo que verdaderamente se conmueve. En 1527 se produce el saco de Roma por las tropas del emperador Carlos V, que asaltaron y saquearon durante varios días la capital de la cristiandad, y este acontecimiento hizo pensar a muchos que había llegado el fin del papado y de la época gloriosa del Renacimiento. El saqueo le pilla a Miguel Ángel en Florencia, donde los enemigos de los Medici aprovechan los acontecimientos romanos para expulsarlos otra vez del poder y restaurar la República Florentina, que sería vuelta a abolir en 1530. Y el desencanto de Buonarroti ante este hecho quedó plasmado en un nuevo David, el David Apolíneo, que está en el Museo Bargello de Florencia, una obra realizada para Baccio Valori. Baccio Valori vivió de 1477 a 1537 y era el odiado gobernador principal en nombre de los Medici, un sanguinario. Y nada recuerda en este David al que había realizado en 1504, donde se notaba fortaleza e ira. Ahora vemos melancolía y pesar. El héroe vencedor no celebra el triunfo, a pesar de haber decapitado al gigante. Clemente VII, antes de morir, le encargó la representación del juicio final para el muro de entrada en la Capilla Sixtina. Su antecesor, Pablo III Farnesio, papa desde 1534 al 49, su sucesor, que el que vino después, el Papa Farnesio, le reconfirmó en su encargo. Es ya un hombre sumido en una profunda crisis espiritual, que plasma su propia espiritualidad en la pintura, así como ya en cierto modo el Papa que patrocinó la obra. Ambos son admiradores de Dante y de la Divina Comedia, y el artista, y el Papa, el mecenas, busca representar el terror de los condenados y el triunfo de los bienaventurados sobre los que recala de un modo inexorable la justicia divina. En cierto modo era tal la visión del mundo que se impondría en toda la Europa católica en el Concilio de Trento, que va desde 1545 a 1564, inaugurado por el mismo Pablo III y con el movimiento luego de la Contrarreforma. Con sus grandes creaciones va consiguiendo de una manera clara la primacía en el arte, sobre todo después de la muerte de Bramante. Bramante vive desde 1444 a 1514, y la muerte de Rafael Sanzio, que vive de 1483 a 1520. Rafael Sanzio era incomparablemente mejor pintor que Miguel Ángel. Escultor no, escultor era el máximo escultor, es Miguel Ángel por los siglos de los siglos, digo yo. Bien, en 1538 el Papa Pablo III, que vivió de 1468 a 1549, le encargó la plaza del Campodoglio, que es impactante con la escultura en el centro de bronce del emperador Marco Aurelio. Y en esta época se sitúa al frente de la arquitectura romana, Miguel Ángel, con la idea como realidad del poder papal que transformó Roma con grandes obras insignes como la ampliación de la Basílica de San Pedro, la plaza del Campodoglio y la Porta Pía.
Según las recientes investigaciones, su vida afectiva estuvo al menos muy relacionada con 3 hombres: con Cecchino Brazzi, con Tommaso Cavalieri y con Sebastiano del Piombo. Este último era mejor pintor que Miguel Ángel también, y luego sería el supuesto amante de su peor enemigo, que era Rafael, porque le tenía como mucha envidia. Del Piombo dudaba de la calidad de su antaño maestro, porque Miguel Ángel había sido maestro de Sebastiano del Piombo, y trató de convencer al Papa de que la Capilla Sixtina fuese pintada al óleo y no al fresco, como finalmente lo fue. La pintura al óleo le dejaba en clara desventaja a Miguel Ángelo con respecto a Rafael, que Rafael era imposible de superar. Y todas estas luchas entre artistas, así como las vicisitudes afectivas, muchas no satisfechas, le llevaron a interiorizar su afecto y a buscar algo espiritual fuera de lo que se consideraba como la Babilonia vaticana. Este hastío le hizo refugiarse en Victoria Colonna y con ella en la atmósfera de los círculos de Valdés. Ambos, como dije en el podcast anterior, se convirtieron en Roma en 1536, se conocieron en 1536 en la iglesia del convento de San Silvestro in Capite. Le deslumbró la espiritualidad de ella, en gran parte literaria. Él era un convencido neoplatónico, un apasionado de Dante y de la Divina Comedia, y él vio en Vittoria Colonna la enamorada Beatriz que narra Dante Alighieri. La relación con los círculos de Juan de Valdés fue intensa, pues en ellos encontró la paz, conoció las consideraciones igual que las podemos oír nosotros y compartió diálogos y lecturas de los reformadores. Su compromiso fue tan radical como el de Victoria, con lo que la pérdida de esta lo sumió más en su lirismo creativo, tanto literario como en la pintura y en la escultura. Una especie de arrepentimiento empezó a dominar al artista, el cual dejó de pensar en la belleza del cuerpo humano, en el arte como expresión de la divinidad. El miedo a la muerte y a la condenación eterna que ésta podía acarrear le llevó a renegar del hedonismo de las formas perfectas que dominaron antiguamente la creación. A partir, como hemos dicho, de la muerte de Victoria Colonna, la idea de la muerte será el tema dominante de su poesía. La nueva sensibilidad del influjo reformista se contempla sobre todo en la escultura, que sufrió un profundo cambio en la fase final de su vida. Testimonio de ello son sus últimas obras. Una serie de representaciones de la piedad, tema que tendría para Miguel Ángel el significado de un requiem. La piedad Rondanini, donde los cuerpos de la madre y del hijo se funden en la agonía, es la obra más expresiva y es a la que el autor se abraza días antes de morir, al ser esta su última obra. Miguel Ángel encontró en los círculos de Valdés una religión más intensa, más auténtica, individual e interiorizada, que entra de lleno en una de las grandes polémicas de la época, la justificación por la fe planteada por Lutero y en estudio por el Concilio de Trento en aquella época. La idea era: ¿qué salva a los hombres? ¿La fe o las buenas obras? Lutero, como hemos dicho, defendía la primera, mientras que el concilio terminará por apoyar la segunda. El círculo en el que participó Miguel Ángel se planteaba las obras como un testimonio de fe, intentando vincular las dos, pero dándole primacía a la fe. Estas ideas, compartidas por el maestro Buonarroti, se recogieron en el libro El beneficio de Cristo, que fue pronto perseguido por la Inquisición. El influjo de esta realidad espiritual lo intentó plasmar Buonarroti en una serie de obras pictóricas que realizó para Colonna y que se centró en un calvario.
Para realizar su idea conservamos varios dibujos preparatorios que confirman la creación más reformista del escultor. Son los dibujos Una Piedad, donde se prescinde de cualquier tipo de decorativismo para centrarse en el drama casi humano de Cristo en la cruz. En esta Piedad nos presenta a la Virgen con un Cristo de cuerpo bellísimo que no está martirizado, sino abandonado a la muerte. No es una obra al uso como la del Vaticano, sino que seguía una línea serpenteante e incluía a más personajes. Todo esto es muy bíblico, todo esto recuerda toda la historia del traslado al sepulcro. El Cristo expirante adopta una forma serpenteante, como os he dicho, una forma de llama, típico del manierismo, que simboliza el triunfo del espíritu sobre la materia y que Buonarroti concibió con la misma tensión de la obra clásica de la Laoconte. Aquí os leo un pasaje de Vasari. Y Miguel Ángel pintó una Piedad donde se ve a la Virgen con dos angelitos e un Cristo clavado en la cruz, que levanta la cabeza y encomienda su espíritu al Padre, que es cosa divina. Esta es un punto de época de los primeros que vieron de Vasari, que escribió la vida de todos los pintores y escultores de su época. Vittoria, al contemplar el cuadro de sus devociones, escribe a Miguel Ángel: «Confiaba yo sobremanera que Dios os daría una gracia sobrenatural para hacer este Cristo. Después de verlo tan admirable que supera en todos los aspectos cualquier expectación, porque animada por vuestros prodigios deseaba lo que ahora veo maravillosamente realizado y que es la suma perfección, hasta el punto que no podía desearla más ni desear tanto». Estos dibujos para la elaboración del Calvario servían en base para la meditación sobre los sufrimientos de Cristo y era una de las prácticas del círculo que consistirá en meditar este suceso de la salvación, el sufrimiento y la muerte de Cristo, que poco tienen de divino y que serán básicas para entender la obra del Miguel Ángel más anciano. Pero con la Contrarreforma el Renacimiento muere. En medio de este cambio, algunos espíritus sensibles se unen en la vida espiritual que terminará con escritos y personas en el fuego de la Inquisición. Los bocetos se conservan en el Museo Británico de Londres y el Louvre de París. Me refiero al Crucificado y a la Piedad. Existen otros dibujos vinculados a Colonna, retrato de Victoria Colonna y otro no concretado por todos los investigadores como apunte para retrato de Victoria o para una sibila de la Capilla Sixtina con el aspecto de Colonna. El retrato es un croquis de ella, muy probablemente para el desarrollo de una escultura y que se halla en el British Museum. Alrededor de 1542, Miguel Ángel realizó la obra Cristo y la mujer samaritana. Es solo conocida por copias, siendo una representación inusual del tema que evita comentarios sobre la sexualidad o arrogancia de la mujer y en su lugar incluye elementos que señalan el papel de la mujer al llevar a otros a Cristo. Este es el tema de la estrecha unión entre Valdés y Colonna. Jesús indica a la samaritana el pozo con el agua y en la escena entendemos que Colonna se posicionó como una persona incompleta que aún podía salvarse y acercarse a la verdad mediante un encuentro directo con las palabras de Cristo. Este tema tuvo una resonancia particular a partir de 1541 con la muerte de Juan de Valdés, cuando los reformadores italianos se enfrentaron a la persecución de la Iglesia romana. Pero sin duda el cuadro más devocional de Colonna es el icono de la influencia valdesiana. Es el que trata de darnos a todas las luces el manifiesto del sacrificio y del dolor humano en la cruz a través de la sangre de Cristo, la derivación lógica de la justificación por la fe. La Virgen, Cristo y San Juan forman un bloque tripartito, homogéneo. El Cristo ya no está muerto, parece ya
que ya ha resucitado y está a disposición de marchar hacia el Padre. El Calvario pintado sobre tabla pasó a Miguel Ángel después de la muerte de Victoria Colonna, añadiendo él otra figura a modo de María Magdalena, abrazándose a la cruz, y que todo se entiende que es la misma Victoria después de su muerte y como adoradora de Cristo en la cruz. Todos, como digo, ven en Magdalena a Victoria Colonna, a la marquesa de Pesara, abrazándose al único beneficio de salvación, en este caso a la cruz. Las obras tras la muerte del maestro, esta obra terminó en la colección de don Pedro González de Castillo, que vivió entre 1562 y 1627, que fue obispo de Calahorra y de Santiago de Santo Domingo de la Calzada, fue un insigne humanista, y aquí nos espera esta obra en la concatedral de Santa María la Redonda de Logroño. Hemos visto qué giro dieron los cuadros, las obras, Victoria, Miguel Ángel, el tener todo lo que era el poder creativo, el hacer grandes obras, el trabajar en arquitectura, en escultura, y nos habíamos dejado una cosa tan misteriosa, pero también tan bella como era su empapamiento, el influjo que había tenido Juan de Valdés en su vida y en su obra. El maestro Miguel Ángel llegó de la mano de una mujer, de Victoria Colonna, a los círculos de Juan de Valdés y de su influjo. Compartió con ella y con los miembros de los círculos las consideraciones. Revivió las palabras de Juan de Valdés que cambiaron la vida de tantas y tantas personas. Con este homenaje al maestro Buonarroti y al maestro Juan de Valdés, se cierra este capítulo de Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y encantado de haberoslo podido contar un día más. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SM.